Una experiencia moral muy fuerte esta de visitar por niños de la calle. Ojalá y usted se anime a apoyarlos de cualquier manera, porque mire que hace falta. Han llegado 25 años porque ha habido gente que les ha echado la mano. Pero cambiamos la página de la revista y vamos a hablar del King Tiger, un documental producido por Inti Cordera. Inti, qué gusto tenerte aquí. Ricardo, un gusto a mí. Cineasta conocido, promotor del cine, promotor de los documentales, pero ahora traes esta pieza y déjame comenzar con una primera pregunta íntima. ¿En qué año naciste? 1969. Y este personaje comienza a ser leyenda en 1969. ¿Alguna coincidencia o el inconsciente habla? Absoluta coincidencia. Bueno, aparte de tu nacimiento, ¿qué pasó en 69 en Amarillo, Nuevo México? Bueno, a ver, tú, otra pregunta. ¿Conocías el nombre de Reyes López Tijerina? No tenía ninguna idea. Y mira que estos personajes, digamos, poco míticos de la frontera me son fascinantes, ¿no? La Santa de Cabora, Murrieta, que son estos santos como fronterizos. Les he seguido la pista, incluso uno que otro que no sabemos bien si existió, el Santo Niño de Atocha, en fin. Pero este, concretamente, y su mistificación dentro de la comunidad chicana, no tenía idea. Bueno, yo hace 5 años tampoco conocía ni tenía idea de quién era Reyes López Tijerina, hasta que Ángel Estrada, el director de este proyecto, se acercó a mí y me hizo la primera pregunta, la misma pregunta. Y conforme me fue contando, primero el cómo él lo encontró, pero me voy a regresar. Reyes López Tijerina nació en Texas. Primera generación de mexicanos. Pues yo creo que segunda o tercera generación. Okay. O sea, él ya nació siendo norteamericano. Muy bien. ¿No? Ya la frontera lo había rebasado después de la pérdida del territorio. Pero era su identidad latina. Pero era mexicano, ¿no? Mexicano de origen. Bueno, en Nuevo México normalmente pues todos son mexicanos. Aún, ¿no? aún en Nuevo México se habla español en muchos pueblos y regiones. Un español incluso antiguo, exactamente. De 8 generaciones atrás. De 8 ¿no? generaciones se atrás. Oye muy curioso. Y Reyes, pues bueno. Reyes además con I. Reyes. Reyes, López Tijerina. De ahí viene después el King Tiger, ¿no? Cuando él, después de haber sido predicador evangélico, después de que él tiene una revelación, 3 ángeles le hablan y le dicen, tu lucha es la tierra. Él se convierte en un activista, en un luchador de un líder de los movimientos. ¿A César Chávez? No, muy poco. Él, es un movimiento distinto al de César Chávez. No, es un movimiento radical, es un movimiento por la recuperación de la tierra que los anglos le habían quitado a los hispanos. O sea, un poco después de la guerra en la que México pierde todo este gran territorio. En 48. Había unos títulos reales, las mercedes, que se les habían otorgado a los colonos mexicanos y españoles que se enviaron a colonizar estas tierras, y estas mercedes pues no las habían respetado mucho. Hay una cosa que es interesante, porque nosotros asumimos que la pérdida del territorio se dio por 2 cosas. Santana, que era un traidor, y en efecto, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿no? De 1848. Pero lo que ignoramos profundamente es el litigio que nuestros mexicanos dieron 2 o 3 generaciones después en las Cortes. Y hay historias formidables en Monterrey, California, desde luego en Fresno, pasando ahora por lo que me dicen Amarillo. Llama la atención que este King Tiger tome una corte, o sea, tomó el juzgado, no fue a tomar el Palacio Municipal, no fue a tomar la alcaldía, no se metió a un fuerte, no, a tomar la corte. Quiere decir que era en las cortes donde todavía se podía dar este litigio. Sí, en parte, el asalto a la Corte de Tierra Amarilla se da sobre todo para llevar a cabo un arresto civil. El juez, uno de los jueces de esa corte, ya el movimiento estaba en auge, ya se había radicalizado. Sus ángeles le habían hablado a otros. Habían incluso tomado un parque nacional para fundar una nueva nación. Esa era un poco también la idea, la independencia, un movimiento independentista en los Estados Unidos a finales de los 60s. Razón por la cual no resulta extraño el que no haya un libro de texto de la historia de los Estados Unidos que mencione el nombre de Reyes López Tijerina, que no haya, a diferencia de César Chávez
cientos de calles que llevan su nombre, Reyes López Tijerina no lleva ni una sola. O sea, ¿es un movimiento radical como el de Malcolm X? De hecho, él se vinculó mucho más a los movimientos, a los movimientos de los derechos civiles de Martin Luther King, de los Black Panthers, incluso cuando falleció Reyes López Tijerina hace 3 años, lo llevaron, o sea, se le vistió con un atuendo musulmán en el ataúd, ¿no? Y lo llevaron líderes musulmanes a su Y el entierro. planteamiento de él, que quizás es el mismo por el cual Nuevo México tardó tanto en volverse Estado, ¿no? O sea, es el último Estado de la Unión. Ujú. Que siempre hubo miedo desde Washington que Nuevo México no fuera suficientemente estadounidense en su identidad y pudiera separarse. Lo que no sabía es que cuando tú estabas naciendo y yo llevaba un año de nacido, ocurre un movimiento de este tipo. Digo, es una discusión de principios del siglo, finales del XIX. ¿No? Exactamente. Y es muy o sea, sí, Reyes haya sido por una revelación mística o por un compromiso social, él pues encabezó uno de los más importantes movimientos, digamos, de protesta al interior de los Estados Unidos y sobre todo que tenía esta connotación, ¿no? ¿Pero cuántos seguidores llegó a tener? Yo creo que tal vez un par de decenas de miles. De ese punto. Son unos O sea, 20,000, 30,000 quienes lo seguidores. respaldaban, yo creo que porque también sentían que él encabezaba una defensa de sus propias tierras, pudo haber llegado a ser un número así. Activos, un par de miles, ¿no? 2,000, 3,000 seguidores activos. Y antes de llegar a esta toma de la corte en Amarillo, ¿qué otros eventos Pues, relevantes? manifestaciones públicas, como te comentaba, la toma de este parque nacional, que de ahí resulta que hay una Parque serie Nacional en Nuevo México. en Nuevo México, y de ahí resulta que este juez de Tierra Amarilla realiza algunas detenciones aparentemente sin justificación, y entonces Reyes y sus seguidores deciden asaltar la corte para a su vez llevar a cabo un arresto civil de este juez, ¿no? Que no estaba actuando conforme a la ley. Déjame irme a corte y vamos a regresar para que te explayes en la otra parte de la historia, y es cómo diste con la historia oculta de Reyes López Tijerina, porque digamos que el personaje sea desconocido tiene su sentido, pero que tú te hayas metido a escarbar y lo hayas encontrado, también vale la pena que el auditorio sepa cuál fue su sentido. Vamos a escuchar a Héctor Filio. Seguimos en una época donde la trova todavía acaricia los oídos. Yo sé que hay muchos que ya quisieran que se fueran para siempre. ¿A ti te gusta la trova? Más o menos. Me ha gustado en alguna etapa de mi O sea, vida. no y ahora, mucho. ahora que eres una gente madura ya no. Ahora ya no tanto, digamos. No andas buscando al unicornio azul, no. No, de repente Ya no. despierto en la mañana con alguna tonadita, pero no. Bueno, a ver, escucha a Héctor, a lo mejor Héctor Con mucho Filio gusto. Vamos. te devuelve a esos gustos antiguos. Vamos a corte, Héctor Filio, y regresamos para hablar de nuevo con Inti Cordena. Estamos hablando de este hombre, Reyes López Tijerina, líder, déjame decirlo así, México-americano, chicano, fundamental de finales de los años 60, que desapareció y ahora rescatan en un documental. No se vaya. De vuelta, gracias Héctor Filio por tu música. Gracias, Inti, por acompañarnos aquí a callear. A callar. Es lo contrario de silenciar, ¿eh? Aquí callamos, hablamos. Callemos. A ver, estamos justamente hablando de este documental que resucita un personaje, tú señalas, que fue enterrado públicamente por el Estado, por los Estados Unidos, por el gobierno estadounidense y probablemente por el gobierno también de Nuevo México. Sí, desafortunadamente también no rescatado por el gobierno mexicano, porque a pesar de que no era un ciudadano mexicano, era un ciudadano estadounidense, bueno, llegaron a llamarlo el Zapata chicano, ¿no? Por este movimiento. A ese punto. A ese punto. El Zapata mexicano. El Zapata mexicano. Pero a ver, él te encabezaba movimiento armado, Pues llegó a estar armado. o sea, él sí llegaba a portar armas. Llegaba a portar Y armas. cuando hizo este arresto civil, decías, de un juez en Nuevo México, es un arresto con armas. Es un arresto con armas, hubo balazos y heridos y O sea, eso hoy se llamaría ataque terrorista. se llamaría ataque O terrorista. sea,
los estarían Él llevando estaba muy Apocalipsis. ligado, como te decían, a los movimientos radicales de los derechos civiles norteamericanos, a los Black Panthers, a Malcolm X, a bueno, Martin Luther King, más moderado, pero él decía, no, la revolución es por las armas, o sea, no la violencia, pero sí tenemos que defendernos. ¿Qué ocurre después de tomar la corte? En Estados Unidos ese sí es uno de los peores pecados. Tú puedes cometer casi cualquiera, pero meterte con los jueces sí es meterte con el corazón del Estado. Después de que se asalta la corte, viene un juicio. Reyes Ahí lo detienen. es detenido, es ¿Y encarcelado. quién lo detiene? ¿La Guardia Nacional? Pues bueno, salió la Guardia Nacional, el FBI lo tenía monitoreado, hay documentos firmados por Edgar J. Hoover. Así, Hoover lo traía bajo la mira. lo traía bajo la fundador mira, del el FBI. fundador del FBI. Y bueno, pues él decide ser su propio abogado, el defenderse a sí mismo. ¿Y era buen abogado? Y era buen abogado, era un muy buen orador. Eso Mira. lo hacía muy carismático, lo hacía generarse no sé, y muy apasionado en su discurso, ¿no? Insistes en que un hombre que sentía tener revelaciones místicas. La tuvo, no era que las tuviera frecuentemente, él tuvo Se una cayó del revelación. caballo un día y 3 ángeles le hablaron en un sueño y le dijeron, Reyes, tu lucha es la tierra. punto. Y de ahí, de ser predicador, pasa a ser un activista político-social y encabezar un movimiento, asaltar una corte, ser enjuiciado, defenderse a sí ¿Cuántos mismo. años estuvo en la corte? En la corte, Digo, ¿cuántos años estuvo en la prisión? en la prisión, bueno, ese fue un primer periodo. Curiosamente, él se defiende, gana el juicio. ¿Justifica el arresto civil del juez? Justifica el arresto civil, libera digamos, de las atenuantes que se le imputaban a él y a sus seguidores y sale libre y continúa su movimiento. Empezó a haber mucha más presión. Y la lupa del FBI estaba encima, No, bueno, todo estaba encima. su familia y él sufrieron varios ataques, bombas en sus coches, granadas, Estamos a hablando través de la de un ventana. gobierno estadounidense que era bastante duro, ¿no? O sea, plena Guerra Plena Fría, Guerra Hoover Fría. con toda la libertad para hacer lo que se le diera la gana. Y después, bueno, hay otro incidente que lo vuelve a prisión, a ser arrestado. Curiosamente, por el mismo crimen, cosa que parece ser que no debe... Nadie puede ser juzgado juzgado dos veces por el mismo crimen. Lo vuelven a juzgar. Lo vuelven a juzgar Y ahí sí lo encierran. y ahí sí lo encierran. ¿Y pasa cuántos años? 2 o 3 años en prisión, en condiciones De preso político. de preso político, con confinamiento aislado, Si la gente quiere saber qué pasó después de eso, tiene que ver el documental. por supuesto, todavía. Yo solo diría, es un documental donde Reyes López Tijerina actúa de sí mismo. Así es, como en un muy buen documental. O sea, reaparece y le cuenta al público su historia. Reaparece. ¿Cómo dieron tú y el director con este personaje? Ya no hablo de la Bueno, historia, sino de el este hombre ya- crédito es absolutamente de Ángel, de su Ok. pasión por el documental. Ángel Estrada vive en Ciudad Juárez, él es oriundo de ahí, es cineasta, documentalista. Y Ciudad bueno, Juárez, aunque digan que hace frontera con Texas, hay que decir que en realidad siempre ha hecho frontera con Nuevo México. O sea, lo que está Exacto. pegado, lo de Texas está forzado. A ver, para terminar un poco la historia, pasa 2 o 3 años en la cárcel, es trasladado a un hospital psiquiátrico. En ese hospital psiquiátrico es aún tratado peor, O aparentemente. sea, lo de Los según- Ángeles no lo valoran los médicos como un asunto místico, sino de locos. No, yo creo que lo querían Anular. ¿no? Y parece ser que se le practican lobotomías, que se le hubo muchas Lobotomías. lobotomías. Y llega se le propone un acuerdo en el que él pudiera salir siempre y cuando no volviera a hablar de la tierra, no volviera a aparecer ni a hablar públicamente, prácticamente anularlo, ¿no? Y entonces Reyes López Tijerina desaparece del mapa. Y nadie sabe si se va a Cuba, si muere, si va o viene a México, como parece ser que fue, ¿no? Mediados de los 70, pasa algunas temporadas aquí en México, escribe un libro con el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, pasan 30 años o más, 40 años, para que en una reunión de café entre amigos en Ciudad Juárez,
saliera el nombre de Reyes López Tijerina y un periodista amigo de Ángel comentara, pero pues si a mí me dijeron que Reyes vive aquí en Juárez. ¿Cómo que vive en Juárez? Pues sí, por ahí en la colonia, no sé qué, por ahí vive. Ah, pues... Y Ángel, Y Ángel, pues, como buen documentista, se le abren los ojitos como a los monitos y decide... ¿Cómo se les abren a los monitos? Una historia, ¿no? Tengo una historia. Y entonces consigue la dirección, toca la puerta, Y abre lo recibe Esperanza. King Tiger. Sí, buenas tardes. ¿Quién es usted? Soy Ángel Estrada. ¿Aquí vive el señor Reyes? Sí, aquí vive. ¿Quién es? No, pues me dijeron que vivía, quiero conversar con él. Y empieza a entrar en un ámbito de confianza, Se de encuentra un hombre visitarlo. cuerdo, se encuentra Un hombre viejo, cuerdo, sí, Dios, no había sido tan afectado por todo lo que padeció. Y él empieza a platicar con él y a conversarlo Y y a así conocer es su como se historia, vuelve personaje. ganar su confianza y entonces sí decirle, señor Reyes, Hagamos un documental. hagamos una película. Y entonces saca la cámara, se llevan a cabo 30, 40 horas de material de Y ese es el que conversación. se está presentando en la Cineteca ahora. Y esa es la película que se está A ver, presentando. invítanos a la Cineteca antes de que Por se favor, acabe vengan el a la tiempo. Cineteca. ¿Qué días? Son los últimos días de proyección. Llevamos casi 7 semanas en cartelera. Se está exhibiendo en la Cineteca Nacional, en algunas salas independientes de la Ciudad de México, en cerca de 70 foros alternativos en todo el país. En Pero todavía en cineclubs, salas de cine, en universidades, plataformas todavía no. y todavía en plataformas no. Nos vemos entonces en la sala de cine. Nos vemos en las salas de cine. Cineteca. Muchas gracias por traer, por Pueden desenterrar consultar estas también historias. la página de lamaroma.com, es la casa productora y ahora también distribuidora de esta película. Ahí vienen las proyecciones que hay no solo en la Ciudad de México, sino en otras sedes. Busquen King Tiger y ahí viene toda la lista. Se nos va el tiempo, Inti. Te agradezco muchísimo. Inti. Muchísimas gracias. Y a ti, para seguir Ricardo. hablando del norte, bueno, ahora vamos a cantar sobre el norte. Héctor, le encargamos que nos deleite con la última pieza de la noche. Antes, usted decide de irse a descansar o de aprovechar estas noches calurosas para hacer algo más en la calle.